Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Jenny. Muy buenas noches a todos. Noel, muy buenas noches. Estaba leyendo, a veces te asusta un poco leer sobre Venezuela, porque hay una noticia que dice, el precio del dólar aumentó su valor en Venezuela a unos 6.381.800 veces en este 2018, al pasar desde los 10 bolívares por unidad en que se cotizaba en el mercado oficial el pasado enero, a los 638.12 o 63.818.000 antes de la reconversión monetaria que suprimió 5 ceros. Sí. Sí. Si eso le suma los anteriores 3 ceros, el número aún es más asombroso. En estos últimos 4 meses posteriores a esta última reconversión, a la más reciente reconversión, 4 meses. En estos últimos 4 meses, esa nueva moneda que crearon, el Bolívar Soberano, ha perdido 100 veces su valor, su poder de compra, o sea, ha disminuido 100 veces. Si en el momento en que salió ese producto, ese esquema monetario, algo costaba un bolívar soberano, ya cuesta 100 bolívares soberanos. Eso la gente lo está viviendo directamente en la calle, cualquier producto que no esté regulado. Y como hemos ya hablado en otras oportunidades, a eso hay que sumarle la especulación y la irrealidad económica en la que vive Venezuela. Y en Venezuela hasta el dólar ha adquirido hoy una disminución en su poder de compra, hasta que vuelva a haber un momento de sincerar un poco su economía, que Venezuela pueda sincerar en algo su economía, no por alguna medida que el gobierno dicte, sino porque la economía siempre obliga a que las cosas tomen el curso correcto, a pesar de los mecanismos que se inventen para no hacerla real. ¿Y qué pasó con Goodyear? Bueno, Goodyear, tú sabes que Venezuela contaba no solo con Goodyear, contaba con Goodyear, con Firestone, con Pirelli, con quizás las principales marcas en lo que tengan que ver con neumáticos, con plantas instaladas en Venezuela, plantas de punta, plantas grandes, todas ellas en el patio industrial por excelencia de Venezuela, en el estado Carabobo. Ya Goodyear es la última de las 3 que nos dice adiós. ¿Cómo nos dice Dios? Nos dice Dios como se han ido grandes transnacionales del país, viendo inoperativas sus funciones, porque el gobierno se empeña en regular sus precios, su valor, el costo con el que de regular y ir contra la realidad de la economía. Entonces, estas empresas deciden durante un tiempo intentar sobrevivir, intentar ver qué posibilidades de negocio quedan, pero no solo te enfrentas al monstruo de la economía, sino te enfrentas a sindicatos manipulados. Y eso es otro de los más grandes pecados y trampas que tiene el gobierno. Un control total sobre el aparato sindical. Entonces el aparato sindical hace inviable que la empresa pueda funcionar. Y el mismo trabajador al final se coloca el mismo el cuchillo sobre su garganta. Hace que la empresa matriz decida cerrar, ya no puede soportar, decida irse, y al irse viene el proceso de ocupación, un proceso que va a levantar la empresa y reflotarla, y lo que hace es terminar de destruirla y generar un patio, lo que pudiese ser un patio de desarrollo, trabajo, en un lugar de adoctrinamiento y esclavitud. También Kellogg, Kimberly Clark, que también abandonaron Venezuela en los últimos tiempos. Y si vamos a los primeros tiempos, Pillsbury fue de las primeras en entender hacia dónde iba esto, y fue muy clara con sus empleados. Le dijeron, si le aprueban la Constitución a Chávez, nos vamos. Ellos se lo dijeron de manera clara, 1999. Wow. Esa empresa lo vio clarito. Vio clarito una realidad. Perdona, Jenny, vio clarito una realidad que está allí, ¿vale? Porque si tú ofreces socialismo, esto es lo que tú obtienes. Y eso es lo que Chávez ofrecía. También estaba viendo que
se quiera apropiar el gobierno también de la producción de cacao. Sí. Estamos en un estado socialista, ¿no? Entonces el gobierno, por supuesto, va a hacer todo para tener el control de todos los mecanismos de producción. Nosotros durante años, desde la época desde la época del final de la colonia, vamos más acá, vamos a ser más sinceros. Los últimos 100 años fuimos abandonando nuestro potencial en cacao. Venezuela produce el mejor cacao del mundo. Sí, parece ridículo, pero también el mejor cacao del mundo. Tú podías conseguir antes una cajita de chocolate belga de primera línea y te colocaba abajo hecho con cacao venezolano. ¿Por qué? Porque es el mejor cacao del mundo. Entonces, el socialismo busca tomar ahora esa identidad. Tomas esa identidad de aquel cacao, esa idea, y llevarla ahora, como diciendo, el gobierno chavista y socialista impulsa la generación del cacao. Y forma parte del mismo esquema de control económico que ejerce el socialismo. El socialismo no solo va a destruir a esas grandes empresas que ya se fueron, a apropiarlas, sino tiene que quitarte hasta la comida del que todavía creía que si sembraba, comía. No, tú siembras y el Estado decide si tú comes. Pero si se apropian de la producción de cacao, va a ser como cuando se apropiaron de la producción de la caña de azúcar, que no hay azúcar. Como todo donde el régimen socialista llega, tiene que destruirlo. Y eso es un punto que nosotros tenemos que terminar de comprender. Nada de lo que hizo Chávez, nada de lo que hace el chavismo es pro del desarrollo de Venezuela y de los venezolanos. Todo se hace exclusivamente para la destrucción del individuo, de la destrucción general de Venezuela. Entonces, claro que van a acabar con el cacao, claro que envenenarán las tierras en la primera oportunidad que tengan. Eso es lo que hacen, matar. Mi querido, hago una pregunta. Profe. Muy buenas noches, ¿cómo andas? Muy buenas noches. ¿Qué es lo que en estos momentos hay las expectativas a nivel internacional para poder, o cómo tú crees que se están moviendo para lograr algo fuera de Venezuela, para presionar para que todo esto se produzca algún cambio? ¿O es que siendo que las confusiones internacionales parecería que mermaran un poco ese entusiasmo que había hace un mes atrás? Usted lo ha dicho muy bien y es algo que habíamos advertido, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a golpear en caliente. Durante estos años han habido picos causados principalmente por la acción del venezolano, picos causados por esa juventud que se vuelca a las calles y entrega la vida. Y esos picos hacían que la gente mirara. Los otros picos han sido por grandes escándalos económicos que han sido detectados principalmente por los Estados Unidos, donde se ven grandísimas sumas de dinero que al hacer la persecución de ese dinero se pueden ligar a narcotráfico o a narcoterrorismo. Entonces, cuando se hace el seguimiento de ese dinero, eso genera otra alerta y un alto pico, donde vamos a encontrar cierta reacción internacional importante. Ahora, ¿dónde están los ejes de la reacción internacional que aún hoy sienten preocupación y ruido por lo que sucede en Venezuela? Brasil, ya pasado mañana, dará inicio el gobierno de Jair Bolsonaro, y es un gobierno que tiene un mensaje muy claro con respecto a todo el daño que hizo el Foro de Sao Paulo, y tiene un mensaje muy claro sobre la realidad venezolana hoy. Eso puede volver a hacer y a sonar las alarmas dentro de la Casa Blanca y enfocar de nuevo una visión hacia Venezuela. La Casa Blanca hoy ya se está preparando, el presidente Trump está armando su gabinete de campaña, y entonces eso quizás nos quita un tanto el foco de hacia dónde, el foco de atención del mensaje de Trump. También el mensaje que dio ahorita en Medio Oriente sobre que los Estados Unidos ya no es el policía del mundo, ciertamente es un mensaje
que pareciese dirigido a nosotros, ¿no? Porque también se completa con otro mensaje: si quieres ayuda vas a tener que pagarme. Son palabras fuertes, pero dejan el juego claro sobre dónde está la relación de intereses, necesidades, oportunidades, la ausencia de liderazgo, la manera de cómo se debe negociar ese asunto de manera bilateral, y entender de una vez y por todas que Venezuela necesita la ayuda para conseguir su libertad. Yo creo que son puntos muy claros los que nos ha dejado este último mes en ese acontecer internacional. Y un punto muy importante, que es casi que el espejo contrario a esa realidad que te habla de manera clara, que te está diciendo dónde están las oportunidades y cómo lograrlas, está en el otro terrible mensaje, un mensaje que va de la mano de cosas que tienen que ver con estas organizaciones internacionales que han hecho daño. La ACNUR saca un comunicado donde dice que se necesitan X cantidad de cientos de millones de dólares para atender a los refugiados en el 2019, y que ese número de refugiados va a seguir creciendo y multiplicándose de manera grande, gigante. Y encontramos que el secretario general de la OEA, Almagro, habla sobre que Venezuela pudiese alcanzar un éxodo sobre 10 millones de venezolanos. Es como si estas organizaciones se estuviesen encargando de decir: hay que vaciar a Venezuela, no hay que solucionar el problema de Venezuela. Venezuela se va a vaciar y vamos a darle, en vez de vamos a buscar todos los mecanismos para evitar que Venezuela se continúe desangrando y dar la posibilidad de que se reconstruya. Y los mecanismos nada más tienen que tener un solo fin: extraer el socialismo de Venezuela. Si no hacemos eso, entonces toda esa propaganda que va desangrando a Venezuela, que va mostrando que Venezuela tiene que quedar vacía, nada más como un feudo para el narcotráfico, el terrorismo, para el socialismo, es lo que va a quedar. El mensaje tiene que ser otro. El mensaje es: no puede seguir creciendo la cantidad de refugiados. El éxodo tiene que detenerse. Venezuela tiene oportunidades para construirse. Venezuela necesita cambiar. Y para cambiar, ya sabemos cuál es el camino. Lo que estamos viendo, las noticias que llegan también, Bolsonaro, en este caso particular, como Maduro decía que Colombia estaba preparándose para invadir y para atacar Venezuela y matarlo. Lo mismo está diciendo de Bolsonaro, ¿no? En estos momentos. Claro, el gobierno genera sus enemigos, ¿no? Claro, ese era el mismo cuento de Fidel, y es un cuento que le dio grandísimos créditos a Fidel durante años. Por supuesto, entre los atentados: tú me quieres matar, el otro me quiere matar, aquel prepara un nuevo atentado. Hoy precisamente se descubrió un atentado supuesto contra Duque en Colombia por parte de venezolanos. Entonces es como un libreto cansón, fastidioso, donde se van legitimando cosas que no tienen ningún sentido frente a una realidad que sí importa. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la salida de este tipo de regímenes, de lo que vivimos en Venezuela, será por un acto de fuerza. Por supuesto que tendrán influencia todos los factores que han sentido en algún momento el agravio, el ataque por parte de Venezuela. Claro que se tiene que contar con la idea de que ellos son proclives al fin de el hecho de que Venezuela continúe, y tiene que irse por mucho más allá de que Venezuela continúe en esta situación, y tiene que ir por mucho más allá del concepto Maduro me quieren matar. Es poner fin a esta estructura que nos trajo aquí y nos tiene aquí. Es ponerle fin al socialismo. Es darle el carácter de crimen contra Venezuela al chavismo. Si nosotros no identificamos bien el mal, sus raíces, los que participaron en la destrucción e hicieron posible, vestiendo de democracia este esquema, no vamos a encontrar ni la salida ni las herramientas para generar la sostenibilidad del mañana. Estaba leyendo los índices de violencia en Venezuela y está considerado el país más violento de América. ¿Sí? Los homicidios
en este año 2018 pasaron de 23.000. ¿Sí? Ya es una cifra con... Perdona. No, te escucho, sí. Ya es una cifra que técnicamente ni sorprende, Jenny. Técnicamente ni sorprende porque la violencia que se lleva con esta política de Estado, porque la inseguridad en Venezuela es política de Estado, es parte de las piezas que se necesitaron para ese éxodo, para estimular ese éxodo. La inseguridad es política de Estado. Toda esa estructura, todo eso no sorprende. Por eso que cuando alguien hablaba, no, se evitó un derramamiento de sangre, jamás quiso ver esas cifras. Esas cifras son reales, son todos los años y son espantosas. Y esa cifra hay que sumarle cosas aún peores, porque quizá cuando nosotros nos referimos solo a ese ítem de la violencia, mira, eso es algo que está claro y definido, ¿no? Y mañana podremos escribir y generar las fórmulas para atender ese problema de inseguridad y revertir cada una de estas cosas. Pero hay una violencia adicional, hay algo mucho peor. Hoy me enteré de la noticia de un excomisario de uno de los organismos de seguridad del país, lo que anteriormente era la DICIP, un comisario ya retirado, viejo. Hoy él se suicidó. Él se suicidó para salvar la vida de su mujer. Puede sonar un tanto raro, pero él se suicida porque ambos tenían cáncer. Pero los números no daban. Aparte de que los números no daban, la salud en el país no es tal. Los hijos de él se encuentran afuera, la poca ayuda que podían enviar, incluyendo ciertas medicinas, no alcanzaban para los dos. Y él tomó esa decisión. Eso es cortesía del legado de Chávez. Eso es cortesía del chavismo. Eso es cortesía del socialismo. Nosotros llegamos a eso gracias a aquello. Y eso se vistió de democracia, porque para llegar a este nivel de desgracia no son los años de Maduro, son todos los años de un proceso de destrucción de Venezuela que se planificó, se explicó, se dijo y al país se lo ocultaron. Ahora, los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad llegan a 7.500. Y pueden ser superiores, y pueden ser superiores porque las fuerzas de seguridad del Estado también tienen su mano negra, que se encarga de hacer mucho trabajo extrajudicial, el cual no se le puede señalar que fue el Estado. Entonces ese número es bastante más grande. Y también el informe dice que el 90% de los asesinatos quedan impunes. Sí, porque también el sistema judicial llevó cualquier cantidad de reformas, contrarreformas, y cualquier persona que pretendía hacer justicia, si quedaba en algún momento dentro del aparato judicial algún tipo de fiscal o juez que fuese íntegro y valorase la institución y para qué estaba allí, enseguida se sentía desplazado, veía el acto de corrupción del otro lado o era sometido a alguna amenaza. Entonces cuando era sometido a una amenaza o algún grandísimo beneficio y no existe la Contraloría que esté pendiente de lo que tú haces, ese juez se va vendiendo, se va pudriendo, y el otro, el que no quiere ni venderse ni recibir amenazas, huye. Entonces lo que queda de nuestro aparato judicial son los cómplices de los que cometen las atrocidades. Ahora, lo importante es que Maduro llama a una campaña de motivación para lograr mayor eficiencia. Sigue tomando el pelo, pero en la cuenta de Twitter convoca una gran campaña de motivación en la que todos, y en especial quienes gobernamos, hagamos un gran esfuerzo para ser más eficientes en la búsqueda de soluciones inmediatas a los problemas del pueblo. No hay excusas, debemos hacer mucho más. Es una burla constante, Jenny. Es una burla constante. La gracia es llevar al país a una sensación de ridículo y de incapacidad de acción.
es que la gente no pueda entender absolutamente nada. Por eso es que siempre es tan importante releer a Orwell, ¿no? Agarrar 1984 y pasar por ese trabajo que tenía que hacer Winston Smith, borrando noticias, realidades, encuadrándolas, para poder entender lo que hace el chavismo. El chavismo tiene el control, y entonces puede llevar a la gente a una total ausencia de verdad, pero tener que aceptarla porque no tienes otra alternativa, porque todo lo demás lo sequé y lo maté. De eso se trata. Wow. Realmente te deja sin palabras esto. Es que te tiene que dejar sin palabras. Hace años, Jenny, ya años, vino para acá un amigo de una amiga. Y era un profesor español. Y un profesor español bien prosocialista, ¿no? Un hombre que seguramente en los inicios de Podemos veía lindo Podemos. Y un hombre que no sale mucho de ese cuadrito, ¿no? Y nosotros habíamos tenido una conversación previa que él le había disgustado porque yo le insistía el problema socialismo. No quedamos enemistados, pero sí había cierto roce. Llegó el día de llevarlo de vuelta al aeropuerto. Él estaba ya preocupado con ciertas situaciones en Venezuela, sí vio cosas que no le gustaban, pero fuimos hacia el aeropuerto. Yendo en la autopista hay un esquema de transporte como una especie de mini funicular que sube hacia uno de los barrios caraqueños. Y en ese funicular, en las cabinas, se leen letras grandes: amor, paz. Y él sintió ese 1984. Él sintió, tú tienes que creer lo que te dice el Ministerio del Pensamiento y del Amor. Él dijo, tú puedes acelerar, ¿no? Él quería salir. Esa es una realidad que el venezolano se ha ido tardando mucho en entender. La imposición de lo que tú tienes que asimilar y aceptar, porque es lo único a lo que vas a tener derecho. A esa mentira, pero con paz y amor, a la fuerza. Eso es el socialismo. Alguna vez, haciendo un análisis que estamos viendo, porque da la impresión, por ejemplo, de que ya Argentina está anulada. Tiene tantos problemas Argentina que no sabe ni dónde va Argentina. Y está anulada en cuanto a darle tiempo a otra cosa que no sea su propio problema. Que no sea Argentina. Ni pueden solucionar su propio problema. Ahora, tenemos al Perú que está neutralizado completamente. Totalmente. Tenemos a Bolsonaro que está haciendo una política de aislamiento o de concentrarse en Brasil. No tanto periféricamente, que es como si no quisiera tener relaciones con los países que están a su alrededor, tanto es el punto que me enteré ayer que el presidente de Argentina no va a ir a la toma de Bolsonaro. Fue un mensaje que me lo pregunto. Ya estamos hablando de Colombia. Colombia está tan complicada con ella misma y con su problema de droga que no da para más. Tenemos a México, que México está metiéndose, está en tal confusión, no sabe dónde va, no sabe qué va a pasar mañana, y la tendencia que se supone todo ocultamente es que nadie va a poner un kilo allá porque se van a ir al socialismo, y de alguna manera va a empezar a ver las confusiones de aquellos que llamaríamos de centro derecha o derecha. Estamos hablando que, bueno, los países del centro, que estamos hablando de San Salvador, de Ecuador, todo eso están ya autodestruidos por sí mismos, con ningún viso, ninguna posible solución. Estados Unidos estamos ante un problema de un cambio, de una expectativa de que por el momento mucha de la energía es para adentro y no para afuera. Sí.
de todo corazón, ¿no sientes tú que están un poquito aislados Venezuela para resolver el problema de Venezuela? Sí, sin duda, profesor, sin duda. No solo aislados en la resolución del problema, sino empujados hacia el caos. Por eso le insistía mucho en esas palabras tanto del ACNUR como Almagro, que son quizás más preocupantes que el hecho del aislamiento en sí mismo. Porque cuando te están empujando al caos, es ese, no me ayudes, compadre, ¿no? Lo que tú me estás haciendo es daño. Tú no estás enfocando el problema, sino que estás intentando darle más candela al problema. Entonces, el problema que tiene Venezuela es socialismo. El problema que tiene Venezuela es el régimen impuesto en Venezuela. La solución al problema está en Venezuela. Es eliminar cualquier posibilidad de que esto ejerza algún tipo de poder o daño para el mañana, que es su principal visión. Hacer daño mañana. Sí estamos aislados, sí estamos olvidados en el mundo porque Venezuela no ha hecho su trabajo, Venezuela no golpeó en caliente. Venezuela no puede golpear en caliente por esa ausencia de liderazgo. Una ausencia de liderazgo muy bien programada por parte del gobierno con la estructura opositora legítima. Esa estructura que hasta en el 2015 hizo aquella avalancha de votos, se quedaron con el poder de la Asamblea Nacional, después volvieron a hacer que la gente fuese a firmar unos inútiles papelitos y volvieron a ganar legitimidad. Y todavía la gente sigue creyendo que algo de eso fue positivo. Hoy cuando caen todas esas caretas y esos ídolos de barro se vuelven polvo, y cuando las cosas están tan mal en el país, quedan todavía una serie de ilustres nulidades hablándole al país, y todavía el país no las termina de rechazar. No las termina de rechazar porque sienten que son su tabla de salvación, sienten que son el único lugar a donde van a poder llegar. No, simplemente esas mismas gente, esas ilustres nulidades, lo único que buscan es que el país se siga hundiendo, que el país siga para abajo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren alejarse del modelo socialista, ellos no quieren salir del entorno de sus amigos que ha hecho posible este desastre. Si el país no termina de cortar con eso, no va a poder alzar de nuevo la voz. Y alzar de nuevo la voz para que se vea obligado todo el que está dando la espalda a volver a voltear. Porque es muy fácil esconderse si nadie grita, pero cuando el grito es ensordecedor, hay que voltear. Ahora, yo me voy entre tú, que tú sabes que te considero un hombre latinoamericano de una manera brillante. Gracias, profesor. Aparte que estás informado dentro de algo que quien sabe uno dice no pueden estar informado, y tú estás informado de todos los problemas que te rodean, y me parece fascinante y te admiro mucho. Gracias, profesor. Yo creo que en este momento estamos en un estado muy triste de lo que podríamos llamar armar un futuro tanto para los países latinoamericanos o como para el mundo en general, que en este momento está en caos. No solamente estamos hablando de Latinoamérica, sino estamos hablando de Europa, estamos hablando de los países más avanzados, estamos hablando de China, de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia. Qué difícil es manejarnos con un año en que realmente no hay, me da la impresión que no hay una dirección a nivel mundial como no hay una dirección a nivel local. No hay, usted tiene toda la razón. Yo creo que el mundo está viviendo una etapa de cambio y de reacondicionamiento, sobre todo en esta estructura de tres liderazgos tan claros, ¿no? Como es el de Trump, el de Putin y el de Xi Jinping. Son tres liderazgos que andan enviando un mensaje que todavía el mundo no termina de entender, y sobre todo para lo que es Occidente, y más para lo que es Iberoamérica, que no entiende qué está sucediendo en Europa, que Europa no se entiende ella misma. Tampoco se está haciendo esa balanza suficiente como para encontrar un lugar y un espacio para poder comprender cuál es el mundo que viene mañana. Entonces, más allá de lo que sucede en Latinoamérica, el mundo tiene que terminar de acoplarse a un nuevo esquema. Las cosas cambiaron y cambiaron realmente. Entonces,
cómo el mundo se va a acoplar a ese nuevo esquema y cómo nuestros países, y más los países que estamos en una situación como la de Venezuela, que están en una crisis tan profunda y en una y sumidos en el caos, y hay que tener en cuenta que se puede estar siempre mucho, mucho peor. ¿Cómo lo va a entender? Por eso parte principal de nuestra supervivencia como venezolanos, como país, como unidad territorial única, está en entender que el mundo cambió. Y nosotros tenemos una oportunidad única de encajar en ese mañana. Si no entendemos eso con un mensaje claro, volvemos para atrás y vamos a quedar en ese mundo que va a ser rezagado, que va a ser olvidado, porque los intereses principales no van a estar de acuerdo con lo que sucede, no les va a importar. Entonces, si entendemos esas realidades, podremos avanzar. Si no lo entendemos, no vamos a tener ni con qué avanzar, ni con qué sobrevivir. El socialismo acaba con todo, ¿no? Entonces nosotros mañana no podemos decir, nos aislamos y vemos cómo sobrevivimos. No, eso no existe en socialismo. Existe cuando tienes producción, cuando tienes capacidad, cuando te vuelve lo que puede ser Venezuela. Entonces, lo que puede ser Argentina. Estos países que tienen el cómo. Entonces, cuando ya no puedes, debido a una estructura política que te generó el caos, y no ha venido una nueva estructura política con la mano fuerte, que vaya y acabe con todo y vuelva a imponer un nuevo orden, vas a quedarte desplazado, porque la realidad mundial hoy te obliga a reaccionar, porque lo que está pasando allá afuera ataca a lo que se vive aquí adentro. ¿Sabes que me da la impresión? Bueno, no voy a meterme ahí porque vamos a hacerlo un poco positivo, pero creo que Argentina está demostrando que cuando se sale de un país socialista, el caos es terrible para poder salir de él, ¿no? Por eso es que siempre insisto. Lo está demostrando claramente la Argentina, pero... Y eso, profesor, y perdone, y eso que Argentina tenía instituciones, Venezuela no las tiene. Y eso que Argentina... No, por eso no quería no tocar más profundo, pero uno se da cuenta que lo que se está planteando en este momento, a nivel generalizado, no en particular, yo no sé si está bien un poquito aislarse para salirse de la inactitud mundial que hay. No vamos a empezar a tocar todos los países porque yo creo que una gran mayoría de todos los países están en una crisis. Sin duda. Yo no sé si de ver su futuro, ninguno de ellos está, como se veía algunas veces, países que van a florecer y se nota, ¿no? Que tú ves, mirá qué lindas flores que van saliendo. Y hasta ahora no veo ningún país que haya hecho, las flores están bien para salir, ¿no? Pero me parece a mí que en el caso argentino, que lo conozco un poquito más, habría que haber puesto mano más dura. Es eso, Jenny. Porque, pero no... Claro, porque Macri quiere hacer todo legalmente. No, venimos de una década perdida, con una mujer que se robó todo y está lo más tranquila. De eso. Y no hay problema y no va a la cárcel y tendría que estar presa por ladrona, por destruir un país. Entonces, no vamos a esperar los tiempos legales y se siguen burlando de nosotros. Hay que poner mano dura o no salimos nunca. Lo que pasa es que la mano dura no entra dentro de las democracias actuales. Punto. Eso es una realidad. No sirve entonces la democracia. Ahí vamos al punto. Sirve cuando tú tienes, por eso es que, mira, Churchill siempre lo hablaba, el sistema democrático es perfeccionable, es un sistema espantoso, pero es el mejor de los sistemas. Hay que irnos a Tocqueville y vas a encontrar exactamente la esencia de ese proceso cuando apenas estábamos empezando a volver a hablar de democracia. Entonces, desde Roma, cuando Tocqueville nos muestra lo que es la democracia estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es ese aparato? Ese aparato que es la democracia es un sistema terrible, pero es lo mejor que hay. Siempre y cuando se pueda perfeccionar y generar los ajustes
hay que generar reales controles parlamentarios, hay que generar una estructura contralora que sea realmente eficiente, hay que darle mucho cuerpo al proceso judicial, hay que entender que el Estado es necesario, un Estado pequeño pero con mucha fuerza, con capacidad, si usted quiere tener dentro del espacio de la democracia. Y comprender un primer punto: si usted viene del caos y pretende jugar a la democracia, lo que va a tener es caos. Usted puede jugar a la democracia después de que se desmonta un proceso que pudiésemos determinar como una dictadura legítima. Puede ser una tesis bien incómoda, ¿no? Pero también tenemos que volver a Roma. Es el hecho de cuando viene una dictadura y esa dictadura aplasta a la tiranía que está tomando el poder. La aplasta y empieza la reconstrucción. Esa dictadura pudiese ganar el término de legítima cuando ella misma genera los mecanismos para desmontarse. Es decir, esa dictadura que acabó con el caos reinstitucionalizó la nación, dio las posibilidades de que la gente volviese a encontrar los mecanismos hacia la democracia, sin el miedo de perderla. Eso no se puede hacer nunca dentro del canon de una constitución, y el que lo diga simplemente miente. Por eso el asunto venezolano yo quiero siempre dejarlo muy claro para que la gente entienda que quien te hable de elecciones en un año o de una transición corta, quien diga mañana vamos con votos, le está mintiendo al país de manera descarada, y lo que quiere es la destrucción de Venezuela. Miente, miente y miente. Y para la foto, vean lo que sucede precisamente en Argentina, que el daño que hizo Cristina no llega ni al 10% del daño que ha hecho el chavismo. Claro, pero y así todo, y todavía teniendo a Macri tanta gente que lo votamos, que no se ponga los pantalones. Es que no tienen las herramientas, porque tienes un aparato judicial viciado, tienes un aparato comunicacional... Totalmente. Tienes un aparato comunicacional tomado por la izquierda, tienes todo en contra. Entonces cuando pretendes jugar a la democracia... El 50% de los que gobiernan son de ellos todavía. Todavía, porque todo el aparato burocrático fueron 10 años, aquí son 20. Entonces todo el aparato burocrático pertenece a ese esquema. Entonces, son puntos claros y básicos, es creerse una mentira. Yo entiendo muy bien el hecho de lo que buscó Argentina, entiendo muy bien el posicionamiento de Macri, entiendo muy bien la necesidad de haber querido llegar por esa vía y hacer las cosas que no generan una nueva herida. El asunto es que aquella herida es grande, enorme, y si no se atiende con el instrumental necesario, continúa desangrando y puedes perder el paciente. La grieta es cada vez mayor. Exactamente. Hay momentos en que tienes que amputar. Claro, tiene que ser de una vez fuerte y ya, no de a poquito, porque el dolor es más grande. El dolor es más grande y quizá no logres la recuperación mínima. Sí, eso sí. En el caso venezolano, que es el que vivo, que es el que asusta al mundo, ¿no? Porque cuando la lupa se pone en Venezuela, los números, las realidades, el dolor asusta. El caso venezolano es el más claro ejemplo de eso, porque si no atendemos a Venezuela con la mano dura, la fuerza necesaria, simplemente estamos generando un caos impresionante para el mañana. El país tiene que comprender esa realidad. Jenny, esta semana yo coloqué un pequeño tuit que decía... plantearse el futuro democrático del chavismo es apología del delito, porque quien crea que esa estructura criminal que llevó a este país a este lugar, a este nivel de destrucción, quien crea que quienes fueron parte de esta estructura criminal que ha cometido cualquier cantidad de crímenes de lesa humanidad, quien crea que algo de esa estructura debe permanecer dentro de un esquema democrático de mañana, es un apologista del delito. Punto. Suénele feo, suénele incómodo, les parezca que estoy haciendo una justicia con una espada, la pendejada que quieran creer. La realidad es esa. Y bueno, por eso uno conversando contigo, pudiéndonos al costado todo, yo me hago esta pregunta: y si tenemos que hacer, o Venezuela empieza a ser un país para hacerlo moderno, yo diría que ya es muy triste, porque
todos aquellos profesionales que estaban allá y estructuras ya no están más en Venezuela. Nosotros hemos perdido... Armar una estructura de esa magnitud desde el punto de vista cultural, profesionales en el nivel, va a llevar algo más que mucho más tiempo, ¿no? Va a llevar mucho tiempo. Los profesionales no están más en Venezuela, se han retirado, se han ido. Va a llevar muchísimo tiempo, profesor. Va a llevar muchísimo tiempo y hay que hacer las cosas para que se sientan las cosas de manera correcta. Venezuela tiene que volver a ser un faro de atraer a los amantes de la libertad y el desarrollo. Aquí, bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, llegó toda una inmigración europea de altísimo nivel, con grandísimas capacidades técnicas y profesionales, y generó mucho de una Venezuela que trajo la mayor tasa de movilidad social para los años 60 y 70. Eran números realmente impresionantes. Y esa calidad de gente que fue llegando vino porque Venezuela era la alternativa. Entonces hay que volver a transformar a Venezuela en esa alternativa, esa sensación de seguridad y libertad que ofrecía en aquel momento un gobierno de fuerza. Algo que parece anormal en los tiempos modernos, pero viendo el caos que está en el mundo, se ratifica esa necesidad. Entonces, el mensaje de a todos esos venezolanos que hemos perdido en todos los esquemas, profesionales, mano de obra calificada, todo ese potencial enorme de lo que se fue, tiene que ser muy claro. Tiene que volver a esa gente a ver a su país y empezar a pensarlo y decidir, devuelvo, me devuelvo, creo de nuevo en mi país, que sientan el mismo valor cuando dijeron, tengo que salir, voy a construir mi vida, que sientan ese mismo impulso, pero ahora cargado del amor de volver a su tierra. Sé que muchos no van a volver, sé que la gran mayoría van a pensarlo mucho para decidir volver, pero también sé que si hacemos lo correcto, si nos convertimos de nuevo en aquel faro, también vamos a tener la contribución de otras personas que están viendo en sus países un problema, o están viendo simplemente en esa nueva Venezuela de nuevo la oportunidad para desarrollarse y crecer. Claro que el problema lo tenemos muy, muy difícil. Claro que esa ayuda de vacía en Venezuela, vamos a dejarle a Venezuela al narcotráfico y al socialismo, no es nada positiva para el mensaje que se necesita para la Venezuela del mañana. Pero si algún país puede es Venezuela, y si algún país tiene con qué es Venezuela, y si algún país puede ser receptivo para el desarrollo y para el trabajo de Venezuela, ya está bueno que Venezuela sea receptivo para la destrucción. Hay que poner orden y darle curso al desarrollo. Tú sabes que tú siempre lo dijiste, y yo creo que ahí es donde está el pilar que es Venezuela. No estamos hablando del hombre venezolano, estamos hablando de Venezuela como tierra, como posibilidades de poder construirse, disculpa, ¿no? A pesar del venezolano. A pesar de... Usted tiene toda la razón, profesor. Nosotros tenemos muchísimos venezolanos que no quieren a Venezuela. Uno de los grandes problemas de Venezuela es la gran cantidad de venezolanos que no quieren a Venezuela, que llegan a posiciones de poder. Poder más allá del ejercicio de gobierno. Poder comunicacional y poder en las academias. Gente que odia a Venezuela se ha encargado de hacer posible esto. Eso hay que decirlo. Y entonces así, a pesar de muchos venezolanos, Venezuela tiene el con qué. Usted tiene toda la razón en ese sentido. Venezuela es, por siempre lo hemos dicho, y esto es el año nuevo que le toca a Venezuela, que es como que Venezuela, sí, la están esquilmando, pero uno recuerda que Venezuela florece la riqueza a pesar de los hombres. Venezuela tiene su riqueza propia, tiene el único de los países que tiene la potencialidad de ser rico, que lo usen o no, o que lo exploten o no, pero Venezuela es rico. No tiene nada que ver con Nicaragua, no tiene nada que ver con México, no tiene nada que ver con Colombia, no tiene nada que ver con ningún otro país latinoamericano. Toda la razón, profesor. Toda la razón en ese sentido. Es una joya que está ahí, desde el punto de vista económico es una joya, de posibilidades es una joya. Total. Del futuro es una joya. La tiene toda.
no así todas. De quienes la podrían dirigir esa riqueza. Lo primero que hay que entender es que para poder decir que Venezuela vuelve a ser ese faro y vuelve a construirse y vuelve a convertirse en lo que es, no en lo que lo ha convertido el socialismo, sino en lo que es, tiene que salir del socialismo, tiene que entender que ese enemigo interno va a quedar allí y va a quedar haciendo daño y que la única manera de pararlo es con mano dura. Quien crea lo contrario, miente. Que la única manera de hacerlo es señalándolo y acusándolo con todas las verdades que nos trajeron aquí, que hicieron posible este desastre. Eso nada más se puede hacer dentro del marco del derecho natural a la libertad, de los derechos humanos básicos, para entender que el que hace daño no puede seguir haciendo daño, tiene que ser suprimido, tiene que ser puesto a un lado, que los que hicieron posible vestir de democracia, eso no puede participar en la dirección del mañana, no pueden participar, no deben participar en la dirección de mañana. Y tiene que hacer un autoexamen por cada uno de los venezolanos, de empezar a asumir responsabilidades en donde se quisieron mentir durante todos estos años. Vamos a pasar ahorita al 2019, estamos saliendo del 2018. En 1998, profesor, Venezuela cerró su año con lo que para muchos, para los que entendíamos un poco más lo que estaba sucediendo, veíamos todo el dolor. En 1998, Chávez había tenido su único triunfo real electoral. Chávez, con todo el colaboracionismo de aquel entonces, de aquellos partidos que pusieron a personajes como Alfaro, Irene Sáez como candidatos contra Chávez, hicieron posible eso, pues. Y de los que lloramos aquel 6 de diciembre del 1998 porque un país de irresponsables había puesto a Chávez a gobernar, cuando cerramos ese año, tragamos grueso y veíamos feo el futuro. Hoy estamos a 20 años de esa realidad. 20 años de destrucción socialista a máxima revolución en Venezuela. Y aún no se termina de entender esa oscuridad. Eso es uno de los más grandes problemas por los que atraviesa Venezuela. Entonces, tenemos al frente el 2019 y un paso para el 2020. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad de poner en este 2019 el fin y dejar atrás estas 2 décadas de desastre y comenzar el 2020 como si fuese el 2000. Reencontrar a Venezuela con el futuro. Nosotros no podemos ni siquiera mañana pensar en reconstruir el presente. Nosotros tenemos que salir de este desastre, esta involución salvaje a la que nos llevó el chavismo y dar un gran salto cuántico al mañana y entrar con el pie firme y mirando hacia el desarrollo y el futuro. Dejar esa mentalidad de conuco, dejar atrás toda esa asquerosa pestilencia del socialismo y esa estupidez de la justicia social y entender que la justicia es justicia, que la gerencia social es necesaria, que el trabajo, el progreso, el desarrollo son los baluartes que garantizan la libertad del mañana. Eso es lo que necesita Venezuela. Y quien diga lo contrario, miente. ¿Qué crees que va a pasar ahora que Estados Unidos y otros miembros de la OEA reafirmaron la convocatoria a desconocer el nuevo gobierno de Maduro y que el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, adelantó que pediría la convocatoria de un consejo permanente con el fin de debatir desde una perspectiva regional los desafíos humanitarios en Venezuela? ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a ver si estos países cumplen de verdad el desconocimiento. De verdad me refiero a no decir, no te reconozco, pero te mantengo la embajada allí. Entonces quedó en un chiste, pues. Entonces, si los países van cumpliendo de verdad y van cercando a Venezuela, recordemos que Venezuela está en América, le va a ser mucho más difícil este juego al que han sido sometidos los otros países que se han ido aislando a motu propio. Tenemos que recordar que existe esa red de protección de la cantidad de acuerdos que ha hecho
el chavismo durante todos estos años con China, Rusia, Turquía, Bielorrusia y tantos otros países, Irán, que quieren mantener este desastre en Venezuela. Entonces, ahí vendrá otra nueva guerra diplomática. ¿Esa guerra diplomática soluciona y atiende el problema real de Venezuela? No, no lo soluciona. Simplemente hace que se vuelva a voltear hacia Venezuela, porque si bien desde aquí no estamos provocando el grito para que se preste atención, por lo menos desde ese lado se va a generar una atención, la cual generará en algún momento algún tipo de acción si desde Venezuela se hace lo correcto. El desastre humanitario que vive Venezuela siempre va a encontrar la excusa de la atención a través de los mecanismos del ACNUR y atención a los refugiados, a través de Cáritas, y conseguirán la manera de que Maduro permita de que entre un canal humanitario y se genere algún tipo de ayuda. ¿Venezuela necesita eso? Sí y no. Necesita también, Venezuela necesita libertad. Necesita hombres como vos, que creo que te aprecio. Ahora entiendo por qué también te quiero tanto. Hoy sería el cumpleaños de mi papá. Y feliz cumpleaños, Noel. Gracias, Jenny, gracias. El mismo día de mi papi, con algunos años de diferencia. Pero cumpleaños, Noel. Gracias, profe. Gracias. Creo que el próximo cumpleaños sí lo podemos festejar bien en una Amén. Venezuela libre y en paz. Amén. Te juro que me voy a tu casa y aquí te espero a felicitarte. Aquí los esperamos porque Jenny, de verdad yo no tengo palabras para agradecerles a ustedes tanto. Ya son más de 4 años. Gracias de corazón. Es que para nosotros conocerte fue un privilegio, y el profe siempre dio la orden de que mientras él esté en el aire, esta hora es para Noel Alejandro Leal, para que nos cuente, para que el mundo sepa qué pasa en Venezuela, y después va a seguir siendo para que el mundo sepa cómo se recupera Venezuela. Amén. Amén. Y así será. Que tengas un feliz cumpleaños y que 2019 realmente nos traiga paz. Gracias. Felicidades, Noel. Gracias, profe. Feliz año y viva Venezuela. Viva Venezuela, adelante.